Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportaros la mejor información que rodea al mundo empresarial: economía, finanzas, ventas, tecnología, innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de la importancia de mitigar la huella de carbono de las empresas con la directora de estrategia de Eco2 International. Y continuaremos el programa hablando de la brecha salarial con la ejecutiva de cuentas de G-Training. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La venta de créditos de carbono se ha convertido en una herramienta vital para que las empresas mitiguen su huella de carbono. Al adquirir estos créditos, las empresas financian proyectos sostenibles que reducen las emisiones de CO2 al tiempo que cumplen con sus objetivos de responsabilidad ambiental. Esto no solo beneficia al planeta, sino que también fortalece la reputación y competitividad de las empresas en un mundo cada vez más preocupado por el cambio climático. Y de todo esto hablaremos hoy con Concha Sánchez Ocaña, directora de estrategia de Eco2 International. Concha, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Es un placer estar aquí. Igualmente, Concha. Para empezar y para que os conozcamos un poquito más, cuéntanos qué es Eco2 International. Pues mira, desde Eco2 nosotros lo que hacemos es proporcionar soluciones climáticas para la descarbonización de las empresas a medida y actuamos como socio estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no somos un marketplace puro, sino que somos el socio estratégico en la selección de proyectos sostenibles. Muchas veces las empresas tienen requerimientos específicos, como bien comentabas, para cumplir los objetivos de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa, y nosotros les ayudamos a cumplirlos. Nosotros, ¿en qué nos diferenciamos, ¿no? Y ahora tienes varios marketplaces en el mercado. Nosotros hemos querido convertirnos en ese socio, ¿no?, que te acompaña en la descarbonización de tu empresa durante lo que son las estrategias de 3 a 5 años. Nosotros tenemos una cartera de proyectos boutique que tienen un impacto 360. ¿Qué queremos decir con esto? No solamente buscamos proyectos que tengan un impacto en la sostenibilidad y en la conservación de la biodiversidad, sino que vamos un poquito más allá y estos proyectos tienen un impacto positivo en la comunidad yacente. Es decir, las empresas ahora mismo, a través de la compra de créditos de carbono, no solo minimizan el impacto medioambiental, sino que además tienen la oportunidad de apoyar el desarrollo sostenible en otros países. Y esto, para mí, creo que es lo más importante en la compra de créditos de carbono, ¿no?, que es el objetivo que hay que perseguir. Concha, para conocer un poquito más, antes de que continúes explicando un poco más acerca de Eco2 y para que nuestros oyentes tengan un poco más claro, ¿no?, de lo que estamos hablando, cuéntanos pónganos algún ejemplo de tipo de proyecto con el que trabajáis. Pues mira, por ejemplo, tenemos un proyecto en Colombia, en Corpochipor, que es un proyecto de aforestación, que el objetivo principal que tiene es
tiene 150.000 familias que viven en ese territorio. Y este territorio estaba enfocado a la tala de árboles, ¿no? Entonces, en el momento que entramos a ayudar a este proyecto, ya las comunidades no talan los árboles, sino que les ayudamos a industrializarlo, es decir, a crear una industria detrás para que haya una exportación sostenible y desarrollemos técnicas agrarias que permitan una conservación del propio terreno. Este proyecto, además, es muy importante porque lo estamos haciendo de la mano con instituciones públicas de allí, o sea que existe un compromiso total del propio país por llevar a cabo estos proyectos. ¿Qué proceso seguís vosotros para seleccionar estos proyectos? Nosotros hemos desarrollado una metodología de selección de proyectos que tienen que cumplir una serie de criterios que son, por ejemplo, nosotros somos proveedores homologados por los mejores organismos, tales como Verra, Goldman, Biocarbon, o sea, nosotros trabajamos con organismos de reconocido prestigio para poder garantizar, ¿no?, esa máxima garantía y reconocimiento de esa inversión que la empresa hace en los proyectos sostenibles. Perdona, me he despistado, o sea, contándote. Sí, te preguntaba por el proceso que seguís para. Sí, proceso, sí, perdóname. También son proyectos que tienen una temporalidad, ¿no? O sea, son proyectos que tienen que ser, primero, tienen que tener un volumen de créditos disponibles con una programación en el tiempo y tienen que tener una disponibilidad a 20-30 años. Nosotros siempre, esa certificación reconocida por organismos de prestigio internacional, y además tenemos preferencia hacia los proyectos de neutralización natural versus a los de neutralización, a los de mitigación artificial, como pueden ser cambios de fábricas o algún tema parecido. Y además, sobre todo, son proyectos que tienen un impacto positivo, ¿no?, que tienen una contribución a esos objetivos ODS y que además cumplen siempre con los 10 principios básicos de carbono. Te preguntaba por el proceso que seguís para seleccionar estos proyectos, pero si yo soy una empresa y me pongo en contacto con vosotros, no interesada en reducir mi huella de carbono, ¿qué proceso seguís con esta empresa? Porque al principio me hablabas de ese acompañamiento, ¿no?, desde el principio. ¿Cuál es el proceso que seguís con una empresa? Bueno, pues lo primero que hacemos es entender las necesidades que tiene la empresa y, sobre todo, para poderles hacer esa propuesta de descarbonización. Nosotros tenemos una relación más personal con el cliente en vez de ser ese marketplace puro que entras en la plataforma, compras los créditos de carbono y ya está, ¿no? Nosotros lo que hacemos son propuestas a medida de descarbonización para las empresas a medio y largo plazo. En estos momentos, ¿cómo nos definirías el perfil de vuestro cliente? Pues la verdad es que tenemos de todo tipo. Tengo empresas muy grandes que buscan proyectos de descarbonización en localizaciones específicas porque tienen allí su actividad, y también tenemos pequeñas y medianas empresas que han empezado la carrera de la neutralidad. La filosofía que tenemos en Eco2 es no tener una compensación total de toda tu actividad. Creo que la compra de créditos de carbono es una herramienta que te ayuda a acelerar esa carrera hacia la neutralidad, ¿no? Lo ideal es que tú lleves a cabo otras iniciativas como reducción otras iniciativas que te ayuden a reducir tu huella, como son eficiencia energética, gestión de residuos, y una vez que ya has ido llevando a cabo esas actividades, que es verdad que son actividades más a largo plazo y que requieren una inversión mayor, puedes ir acompañándola con la compra de créditos de carbono, porque es importante que la compra de créditos de carbono, lo que hay que tener en la cabeza no es solamente esa neutralidad, soy neutral cero, ya está, ¿no?, sino esa oportunidad de poder ayudar a generar desarrollo sostenible en otros territorios, que yo creo que es un poco ese valor añadido, ¿no?, ese impacto positivo. Por eso recalco que los proyectos para nosotros no solamente se quedan en plantar árboles, sino que además tienes que generar un impacto positivo en esa comunidad que se beneficia. Para conoceros un poquito más, explícanos de dónde surge la idea de crear Eco2.
Bueno, pues la idea surge hace un par de años de profesionales que veníamos de Ujú, diferentes sectores y que queríamos no marcar la diferencia. O sea, yo, por ejemplo, que no vengo del sector sostenibilidad, que me metí hace 2 años, ahora me siento, es una tontería, pero bueno, me siento, nunca sabía cómo explicarle a mi hija en qué trabajaba, ¿no? Porque trabajaba en el mundo consultoría, ujú. ejecutivo, tecnología. Y ahora, por ejemplo, cuando ya me metí en esto, me sentí muy orgullosa de decirle, estoy trabajando, estoy poniendo mi granito de arena en contribuir a dejarte un mundo un poquito mejor, ¿no? Y eso es Ujú, un poco la filosofía que tenemos. Por eso te recalco que nosotros con los clientes, yo no quiero que compren créditos de carbono. De hecho, siempre intento que vayan de más a menos, ¿no? ujú. Para que de verdad esto sea una iniciativa positiva y que nos ayude a todos ¿no? A creer en esa sostenibilidad y de verdad trabajar conseguir esa neutralidad en el Ujú, 2030 o en el 2050, vamos, pero ujú. que iniciemos ya esa carrera todos, ¿no? Y ayudar a las empresas pequeñas, sobre todo que están más perdidas, que no tienen Sí. esos departamentos de sostenibilidad, a ayudarle a conseguir esos objetivos y que no es tan difícil empezar a ser neutral. Me decías que, bueno, que empezasteis con este proyecto hace unos 2 años. Desde que Uh-huh. surge la idea a fecha de hoy, ¿cómo nos describirías toda esta evolución y todo este camino recorrido? Pues ha sido un camino difícil, sobre todo porque existe mucho trabajo de evangelización. ¿No? De Ujú, enseñar que realmente la compra de créditos de carbón es una acción positiva, ¿no? Ha habido mucha reticencia por las empresas y el poder mostrar, primero evangelizar en el tema de créditos de carbono, porque bueno, si no, antes solamente había un mercado regulado, ahora ya sí. existe el mercado voluntario, gracias a la tecnología blockchain Ujú, podemos dar esa transparencia y monitorización de las inversiones, ya no existen dobles contabilidades, ya si un proyecto tiene 100 toneladas y compras 50 se descuentan porque ya están tokenizados, ujú, puedes trazarlos y monitorizarlos, ¿no? Entonces yo creo que todo esto ha impulsado mucho a todo el tema de créditos de carbono y las empresas cada vez, yo sí que he notado que las empresas cada vez están más preparadas, ¿no? Y están dispuestas a escucharlo y compran créditos de carbono, ujú. pero sobre todo ha sido una labor de evangelización y de ver esa oportunidad, ¿no? Que al final la sostenibilidad es una ventaja competitiva, no solamente traducirlos en términos económicos, sino también en el término social, ¿no? Yo creo que la memoria social de las empresas cada vez está teniendo mucho más peso. Esta casi un poco mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué puede significar para una empresa la adquisición de créditos de carbono certificados de Eco2, ¿no? ¿Qué le supone para una empresa? Pues mira, para la empresa en términos regulatorios, porque van a venir muchas normas y regulaciones que van a Sí. tener que cumplir, existe esa comunicación positiva, ¿no? Nosotros no solamente nos quedamos en la compra de créditos de carbono, ¿no? Cuando tú compras créditos de carbono recibes 3 documentos, recibes una factura de compra, un sello de neutralidad Sí. y un certificado oficial de la compensación. Nosotros, como te comentaba, vamos acompañando a la empresa durante ese año, ¿no? Las compras de crédito son anuales. Durante ese año recibes por nuestra parte un informe de lo que del desarrollo del proyecto, ¿no? De los objetivos que se han ido consiguiendo gracias a tus inversiones, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es ayudar a las empresas a comunicar ese impacto positivo durante todo el año, ¿no? Que no sea un one shot de ya está, he comprado créditos de carbono, soy Ujú, neutral, no. Estás haciendo algo bueno y esto hay que comunicarlo tanto internamente dentro de la empresa como a tu ecosistema. ujú. Concha, si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentran las empresas en cuanto a sostenibilidad se refiere? ¿Cómo se están enfocando hacia esa Agenda 2030? Pues yo creo que yo estoy bastante positiva porque he visto que las empresas, sobre todo te diría, desde finales del año pasado hasta ahora, se han acelerado. O sea, ahora mismo existe mucha preocupación por el cálculo de huella de carbono, porque todo el mundo tiene que calcular la huella de carbono, pero ahora ya no se quedan solo aquí, ¿no? Ahora dicen, bueno, ahora ya he calculado mi huella de carbono, ¿qué puedo hacer para compensarla, ¿no? Ahora sí que están preocupados y sí que realmente buscan ese impacto positivo. Yo sí que lo estoy viendo, ¿no? Ya no es solamente planto 3 árboles como se venía haciendo, sino que además ahora quieren un poquito más, ¿no? O sea, ya
también se organizan muchos team building de las empresas que van a plantar los árboles, pero bueno, ya quieren apadrinar proyectos, ¿sabes? Quieren participar, tener una vinculación directa con esas comunidades que viven en esos proyectos sostenibles. ¿Cuáles son los principales retos que tienen que afrontar las empresas para cumplir, ¿no?, con esos ODS marcados para ese 2030? Y me refiero sobre todo a las pymes, que quizás son las que más les cuesta aterrizar, ¿no?, todos estos objetivos y enfocar un poco la empresa hacia esa sostenibilidad. Para mí el mayor problema que hay es el desconocimiento y la falta de recursos. O sea, evidentemente ellos no pueden tener un departamento focalizado solamente en temas de sostenibilidad porque son empresas pequeñas. Entonces, lo que tienen que hacer esas empresas es rodearse de socios o proveedores, como lo quieras llamar, que les ayuden a conseguir esos objetivos. O sea, para mí las empresas, las pymes deberían externalizar totalmente el tema de sostenibilidad. ¿Cómo crees que va a ir evolucionando el sector? Porque me decías que cada vez más ves una concienciación, ¿no?, por parte de las empresas. ¿Cómo crees que irá evolucionando todo este sector? La evolución es positiva y además está creciendo de forma exponencial. O sea, ya todas las empresas calculan su huella. Hace un año, pues como te decía, a finales de año yo tenía conversaciones con las empresas y Concha, espérate que tengo que calcular mi huella, no sé lo que tengo, no puedo compensar. Y ahora, por ejemplo, ya todas con las que me siento, todas han calculado su huella. Hay una tendencia hacia hacer servicios y productos neutrales, o sea, cero, que ya salgan con una neutralidad, que tú sobre todo por el tema del cálculo del alcance 3, que tú ya le des a los clientes. Es que yo ya como proveedor ya soy neutral, entonces existe vamos, o sea, todas las empresas tienen foco ahí, te diría. O sea, ahora mismo ya hemos dado un paso de gigante, ¿eh? Que ya todas las empresas con las que me sienten tengan su huella calculada, es un paso de gigante. Esto del cálculo de la huella, te lo pregunto por desconocimiento, ¿es ya obligatorio para todas las empresas? Sí, con una serie tienen que, no para todas, pero ya cuando cumplen unas magnitudes de facturación o tienen tantos empleados, sí, ya es obligatorio. Y más que van a venir, ¿eh? O sea, no solamente es ahora. Por eso es importante entender la sostenibilidad y iniciar esa carrera de neutralidad ya, porque no puedes perder tu posición en el mercado por no estar preparado, ¿sabes? Cuando hablamos del 2030, nos parece que esto está, vamos, a la vuelta de la esquina y que quizá vamos un poco tarde a la hora de plantearnos esa sostenibilidad, hablando del mundo empresarial, ¿no? Y yo por aquí han pasado muchas empresas, sobre todo pymes y empresas más pequeñitas, ¿no?, que tenían ese problema en entender, ¿no?, la manera de aterrizar esos ODS en su compañía. Y creo que Eco2 es una buenísima oportunidad porque tanto seas muy pequeña empresa a gran empresa, pueden utilizar vuestro sistema, ¿no?, para rebajar esa huella, ¿no?, de carbono. Correcto. Además, mira, hemos participado y participaremos en un futuro muy próximo con empresas y agrupaciones para ayudar a esa evangelización, ¿no? De hecho, tenemos un proyecto en el que hemos dado créditos de carbono, ¿no?, de forma gratuita para que las empresas entren en la compra de crédito de carbono y vean que no es tan difícil y cómo pueden incorporar todos esos objetivos ODS que se consiguen con esa inversión en sus memorias. Eso es importante. Para ir finalizando y centrándonos en Eco2, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Pues los objetivos que tenemos es seguir creciendo seguir siendo ese partner estratégico, ¿no?, en la descarbonización y seguir acompañando a las empresas. Eso para nosotros es el objetivo principal y no ser tanto un marketplace puro y duro en el que tú Sí. entras con una cartera de proyectos de 100
podríamos tener 100 o 150.000 proyectos, hay muchísimos en el mundo, sino posicionarnos como ese socio estratégico y tener esa cartera boutique que realmente son proyectos que tienen un impacto 360, ¿no? Y crear esa concienciación hacia un impacto positivo y no quedarte solamente en términos de sostenibilidad y biodiversidad. Ese sería un poco el objetivo. No te he preguntado durante la entrevista, pero ¿dónde tenéis presencia en la actualidad? Es decir, ¿trabajáis con empresas de toda España, internacionalmente también? Cuéntanos un poco. Trabajamos con empresas de toda España y ya tenemos el roadmap para trabajar para operar en el ámbito internacional. De hecho, a finales de este trimestre ya operaremos con empresas de fuera de España. Y si nos referimos a los proyectos, ¿en qué países? Creo que no sé si lo has apuntado al principio, pero ¿en qué países tenéis proyectos activos? Sí, nosotros tenemos proyectos activos sobre todo en Latinoamérica porque son los que nos permiten tener ese impacto positivo. Como te comentaba, tenemos proyectos que tienen 150.000 familias dentro del territorio. Tenemos proyectos en Estados Unidos, tenemos proyectos en Europa de mitigación artificial y tenemos proyectos también en España. Tenemos los proyectos Miteco. Al final hemos sido, esa cartera de proyectos boutique, que serán unos 10, 12 proyectos, se ha ido componiendo, ¿no? En base a esos requerimientos que nos han ido trasladando las empresas. Pero tenemos proyectos en todo el mundo, la verdad. Pues ya para finalizar, me gustaría dejar el mensaje muy importante de que por muy pequeña que sea tu empresa, vuestra manera de trabajar y toda vuestra metodología permite a esas pequeñas, por muy pequeñas que sean empresas, participar en esa mitigación, ¿no? de su huella de carbono. Es importante señalarlo, que no está pensado únicamente para la gran empresa y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Concha, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, directamente contactar con vosotros, empezar a ver cómo rebajar su huella de carbono con vosotros. Déjanos, por favor, una página donde se encuentren con facilidad. Nuestra página web es www.ecodosinternational.com y también nos pueden localizar en el correo electrónico. Tienes un formulario de contacto. En LinkedIn, en Instagram y en cualquier plataforma digital y a través del correo electrónico, el mío, concha.socana@ecodosinternational.com y estaremos encantadas. Es lo que dices, que es, Montse, que es importante que las empresas nos vean como su socio, como su acompañante para poder ayudarlas y que no importa el tamaño, lo importante es empezar esa carrera hacia la neutralidad, que es lo que yo creo que es importante de verdad. Pues Concha, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de cómo ayudar o cómo ayudáis vosotros a las empresas a mitigar su huella de carbono. Muchísimas gracias. Gracias, Montse. Un saludo, adiós. Un saludo, hasta luego. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La igualdad retributiva es esencial para cerrar la brecha salarial de género. Garantizar que mujeres y hombres reciban un salario justo por igual trabajo contribuye a la equidad económica y social. Promover políticas y prácticas de remuneración justas es un paso crucial hacia una sociedad más igualitaria y justa. Y de todo esto hablaremos con Verónica Lázaro, ella es Key Account Manager de GE Training. Verónica, buenos días y bienvenida. Buenos días, Montse, encantada. Verónica, para empezar y conoceros un poquito, cuéntanos qué es GE Training.
Sí, G-Training es la línea de negocio de formación y desarrollo de G-Group Holding, donde acompañamos y asesoramos a las empresas en proyectos formativos y en proyectos de consultoría. Todo esto ligado a la propia estrategia de empresa. Nosotros nos sentamos con nuestros clientes y vemos conjuntamente esta estrategia, dónde poner el foco y así crear planes de acción pues para acompañarlos en su transformación y ir juntos, ¿no?, hacia esa excelencia para ser su partner estratégico. Verónica, centrándonos en el tema del que hablamos hoy, la brecha salarial, habéis organizado el curso de igualdad retributiva, registro retributivo y auditoría. Cuéntanos un poco acerca de este curso. Pues la verdad que este curso ha sido todo un éxito y esta acción formativa surgió pues de poder crearla pues a través de las dudas que hemos ido recibiendo de los clientes, pues recopilando todas estas dudas y con la aplicación de la normativa, que puede ser un poquito densa, y de todas esas actualizaciones, pues en G-Training contamos con personal colaborador experto y justamente esta temática de igualdad, pues nuestra compañera Paloma Alonso es la persona que aterriza el contenido del BOE de una manera extraordinaria. Es una excelente comunicadora y el feedback que hemos tenido de los participantes, pues la verdad que ha sido muy, muy positivo. O sea, teníamos diferentes empresas, diferentes sectores y en su totalidad han comentado que han solucionado esas dudas y que han visto pues aplicable la temática pues a su propia empresa, ¿no?, el poder aplicarlo. Me gustaría apuntar algunas cosas que se han tratado en este curso porque me parece un tema importantísimo. Vosotras apuntáis que la brecha salarial va más allá del lo que entendemos por salario, ¿no? Que no se queda solo en yo cobro menos o él cobra más, ¿no? Que va un poco más allá. Cuéntanos, explícanos un poquito esto. Sí, nosotros en realidad pues desde G-Training no es que emitamos juicios de valor, no decimos si esto está bien, esto está mal, ¿no? Sino que al final es asesorar, el ver esa foto actual de las empresas y sobre todo proponer esas mejoras, ¿no? Y corregir si es necesario y cumplir conforme ley, ¿no? Encaminarnos, como dices, Monse, a esa igualdad retributiva para también cumplir con la legislación. Y cuando hablamos de que va más allá del salario, pues a día de hoy, por lo general, pues las mujeres tienen tasas de paro pues más elevado que los hombres, trabajan en mayor medida a tiempo parcial. Cuando hay una reducción de jornada suele ser la mujer quien la coge. Entonces, estos temas consideramos que van allá, ¿no?, del salario, son otros temas que hoy en día están presentes y que la idea y el foco tiene que ser esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Ni unos más ni otros menos, sino que haya esa igualdad entre mujeres y hombres. Viendo la fotografía actual, como tú dices, ¿no?, y viendo un poquito cómo está el mercado laboral, ¿qué prácticas tendríamos que cambiar ya como sociedad, ¿no?, para llegar a esa igualdad? Pues consideramos que esto que yo creo que es paso a paso, ¿no? Y sobre todo considero que es muy importante pues ir dejando atrás los estereotipos, dejar esos roles de género, ¿no?, que hoy en día están todavía muy instaurados, ¿no? Vamos mejorando, pero yo creo que el ADN todavía hay que ir evolucionando para, sobre todo, quitar estos roles, ¿no?, y estos estereotipos. Hablábamos al inicio de la entrevista, ¿no?, eso de que la brecha va más allá del salario. Actualmente en España existe una brecha salarial de género que se sitúa en torno al casi 21%, el 20,9%, ¿no? Esto también se produce, tú también lo has comentado, porque la mujer ya accede al mercado laboral en peores condiciones. Por ejemplo, las mujeres suponen un 75% de la contratación a tiempo parcial en nuestro país. ¿Qué deberíamos hacer para revertir esta tendencia? Porque realmente hay muchas mujeres que les está costando encontrar un trabajo a jornada completa que pueda ser compatible a veces con la vida familiar también, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para revertir esta tendencia? Pues para revertir esta tendencia, creo, ¿no?, está como costando, estamos haciendo, ¿no?, a nivel sociedad, pero consideramos, por ejemplo, que en las empresas podrían establecerse políticas en materia de conciliación y corresponsabilidad.
que permitan o que mejoren las condiciones establecidas por la normativa, ¿no? Actualmente, por ejemplo, fomentar la adaptación de la jornada frente a esa reducción de jornada. Es decir, si normalmente las mujeres que suelen reducirse la jornada, si hubiera una política para adaptarla, en vez de reducción, adaptarla, el nivel retributivo no se vería afectado. ¿No? O podría ser un ejemplo. Claro. O bien como muchas organizaciones ya tienen, ¿no? Como puede ser la flexibilidad horaria o bien el teletrabajo, que esto quizá ahora está más instaurado, ¿no? Está más... No es tan Eso te quería raro preguntar yo ahora, con la instauración que hemos tenido del teletrabajo, sobre todo post pandemia, ¿no? Que durante la pandemia tuvimos que trabajar y parece que no se ha quedado todo quizá el que deseásemos, pero todavía está instaurado en muchas empresas. Esto ha ayudado mucho, ¿no? a la mujer a la hora de ampliar su jornada laboral, poder compaginar el trabajo desde casa con el trabajo de oficina, ¿no? En oficina. Sí, esto se está notando y de hecho, pues el no desplazarse y poder tener esa, ¿no? esa jornada pues con horas que tú ya estás en casa, cumpliendo con tu horario laboral, y está siendo muy positivo. Si hablamos de empresas, ¿cuáles son los cambios? Bueno, tú ya me has dicho algunos, ¿no? De fomentar la adaptación en la jornada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en España desde el 2019 además es obligatorio el registro retributivo. Para aquellos oyentes que nos están escuchando y no sepan muy bien de qué estamos hablando, explícanos un poco qué es eso del registro retributivo y qué implica para las empresas este registro. El registro retributivo es obligatorio en España desde el 2019 y es realizar un análisis anual, y es obligatorio, sin excepción, donde se deba comparar la media aritmética y una mediana de las retribuciones de los hombres y las mujeres. Pero todo esto en función de las agrupaciones. Es decir, no es un único Excel donde salga esta información, sino que es importante también recalcar que es una media y una mediana. Y el resultado de la brecha, si resulta igual o superior al 25%, las empresas, eso sí, ahora que con al menos 50 personas en plantilla o que tengan el plan de igualdad, deberán justificar esa brecha salarial, ¿no? O justificarla de manera objetiva y corregirla. Entiendo que se valoran mismos puestos, que no es solo tantos hombres, tantas mujeres, y supongo que también por categorías, por puestos de trabajo. Correcto. Todo esto aparece en esta, digamos, en este registro, ¿no? Sí, se tiene en cuenta también esos puestos de igual valor. Es decir, por esos grupos profesionales. También es importante, ¿no? Con todo esto del plan de igualdad o recomendaciones, pues partir de la base de la estructura organizativa, es decir, del organigrama, de la descripción de puestos de trabajo, y ir un paso más allá, ¿no? Que es esa valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género, donde se pongan esas categorías como corresponden, en el sentido de que si tienes las mismas responsabilidades, las mismas funciones, gestionas equipo, una serie de valores, pues tienes que estar en una misma categoría. Que lo que nos estamos dando cuenta, ¿no? Trabajando con empresas, que muchas veces hombres y mujeres están haciendo las mismas funciones en diferentes categorías, y además muchas veces de manera inconsciente. ¿No? Es como poner a un hombre gerente y una mujer coordinadora, pero están realizando las mismas funciones y requieren para su desempeño las mismas características a nivel de estudios y diferente salario. Entonces, al evaluar esto es cuando nos encontramos de, ok, pues aquí habrá que corregirlo, porque es una brecha, se ha demostrado, es objetiva y hay que corregirla. Es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar. Eso te iba a decir, nos encontráis con muchas, con muchas empresas que superen ese 25% de brecha salarial, o cada vez esto, a ver si me das la buena noticia de que va disminuyendo. Hay que ser positivos, bueno, sí. Hay que ser positivas. Sí, hay de todo, hay de todo, porque ya te digo, también hay mucha, yo creo que esa
inconsciencia, ¿no? Que la propia empresa dice, pues no era conocedor de este dato. Sí, a veces hasta que no lo ponemos en papel no nos damos cuenta de las cosas, eso es verdad también. Exacto, sí, sí. Y como buena noticia, yo creo que vamos por el camino, también esta obligatoriedad, ya guste o no, pues hay que cumplirla y esto hace que vayamos, ¿no? a esa reducción de la brecha salarial. Y luego también, atendiendo a una reciente directiva europea, dice que en el 2026 hay que reducir la brecha de ese 25% que estamos hablando ahora al 5%. ¿En 2026? Es decir, que en el 2026. Bueno, no sé. Está cerquita, ¿no? Sí, lo veo. Después de tantos años que llevamos hablando del famoso techo de cristal, de la brecha salarial, y que se han aplicado medidas obligatorias en las empresas, leyes de igualdad, y todavía estamos hablando de un 21%, me parece, no sé, que de pasar de ese 25% al 5% en 2026, no sé, me parece una cifra muy optimista, un reto muy, muy grande. Sí, sí que lo es. De lo que nosotros, por parte de Training, lo que sí que estamos viendo, ¿no? Y con las personas que nos rodean de expertas en la materia, es que las empresas cada vez son más conscientes también. Sí que hay a veces reticencia, pero sobre todo quizá por el tiempo que implica, ¿no? Hacer pues un registro retributivo que tiene que ser anual, o ese plan de igualdad que es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores en plantilla. Entonces, es implicación de tiempo y también considero que ¿no? Las empresas expertas en la materia, pues también estamos para eso, ¿no? Para ayudar, para asesorar y reducir ese tiempo, ir con el mismo foco, ¿no? Que no deja de ser la igualdad retributiva. ¿Cómo se están adaptando las empresas en la implementación de este plan de igualdad? Pues nosotros siempre asesoramos y aterrizamos mucho esos planes de acción que salen después del plan de igualdad. Hacemos ese análisis, ese informe, y cuando ya tenemos la foto a nivel de los planes de acción que se tienen que realizar en esos 4 años posteriores, lo intentamos aterrizar mucho. Por ejemplo, pues hay empresas que están más colonizadas, pero es así, ¿no? Pues a día de hoy poco se puede hacer más allá de, pues a la hora de hacer la selección, pues hacerla con perspectiva de género, por ejemplo. Es decir, un tema es que en tu empresa esté más colonizada y otra cosa es que no accedan, ¿no? Porque no quieres que accedan mujeres en este caso. Es decir, son acciones de selección, acciones de promoción, acciones de conciliación. También yo recuerdo cuando salió el plan de igualdad que se formó todo un revuelo, luego tienes todos unos años para adaptarte a este plan y entiendo que hay sectores en que, bueno, por el propio sector es difícil cumplir según qué plan, y con lo que dices tú, ¿no? Que tienen que más que centrarse en que las mujeres que están en la empresa pues tengan esa retribución igual, esa flexibilidad horaria, más que en intentar igualar mismo un número de hombres que de mujeres, ¿no? Eso es, Monse, tal cual. Es que a veces es incluso, hay sectores que a veces no vamos a decir imposible, ¿no? Pero muy, muy complicado. Bueno, claro. Imposible no hay nada. Los años, supongo que habrá que pasar unos años hasta que ciertos sectores haya un número de mujeres lo suficientemente grande como para poder hacer esto, entiendo. Sí. Porque hasta ahora ha habido sectores que las mujeres ha sido difícil de entrar. Sí. Pero por suerte, o vamos a pensar en este positivismo de que eso sí que consideramos que está cambiando y la sociedad está cambiando. Es decir, cuesta, vamos paso a paso, pero yo creo que la sociedad cambia, las empresas cambian y ¿no? Las empresas la dirigen personas y estas personas cada vez están más actualizadas y más acorde también con temas sociales. Entonces, yo creo que por ahí vamos por buen camino. Estamos hablando de este plan de igualdad que es obligatorio para las empresas de más de 50, pero si nos vamos a las pymes, por debajo de esos 50 trabajadores que no tienen esa obligación, ¿no?, de este plan de igualdad, ¿cómo están trabajando todo este tema sin esa
obligación, ¿no? Que a veces sin obligación cuesta un poco más. Como que está un poco más... Sí. Pues realmente, como sí que tienen la obligación de hacer este registro retributivo, digamos que ya es un pasito para hacer esa foto. Sí que es verdad que no tienen la obligatoriedad de que si les sale la brecha salarial de igual o superior al 25%, corregirla. Pero también nos encontramos que si aparece este dato, ya les remueve. Claro. O sea, quizá no hay la obligatoriedad, pero ya les remueve como para decir, quiero corregir esta situación. Entonces, yo creo que aunque esas empresas de menos de 50 no estén obligadas a hacer el plan de igualdad, siempre está ese registro retributivo, que es obligatorio, o, por ejemplo, tener el protocolo de acoso, que también es obligatorio para todas las empresas, indiferentemente del número que tengan en plantilla. Yo creo que hay pequeños también herramientas de análisis que permiten que, aunque no sea obligatorio, pues se vaya trabajando también este tema. Nos hablabas ahora de este plan de acoso. ¿Esto no entra dentro del plan de igualdad? ¿Es otro funcionamiento diferente? Entra es para que lo tengamos un poco claro. Sí, como obligatorio, digamos, para todas las empresas está el registro retributivo. ¿Sí? Y el protocolo de acoso para todas las empresas. Es decir, que las empresas de 50 para arriba que tienen que hacer el plan de igualdad, dentro de este plan de igualdad o en paralelo en sus empresas, tienen que tener un protocolo de acoso. Todos estos cambios que se están produciendo en la empresa, ¿no? De incorporación del plan de igualdad, del protocolo de acoso, del registro retributivo, ¿tienes que tener personal cualificado y preparado para llevar a cabo todas estas políticas dentro de la empresa? Es decir, ¿tengo que tener una figura específica para todo esto, que cada vez son más cosas las que tengo que ir añadiendo a mi empresa? Sí. Normalmente las empresas cuentan para este tipo de proyectos con recursos humanos. Entonces va a depender muchísimo de cada empresa, ¿no? De cómo esté estructurada, cómo tenga pues el equipo de recursos humanos, o quizá lo lleva a otro departamento, pero por norma general suele ser recursos humanos quien se encarga de hacer todo esto. Por eso también suelen externalizar este proyecto para que les guíen, ¿no? Pues para asesorarlos. Por eso el conocimiento, ¿no? Desde G-Training de las empresas, de llevar años colaborando con empresas, incluso antes, ¿no? De la obligatoriedad, que antes era solo para las empresas de más de 250 en plantilla. Entonces, digamos que esta expertise y el poder ayudar, y sobre todo lo que comentaba un poquito antes, ¿no? Ese aterrizar el BOE de manera fácil y práctica, yo creo que las empresas lo agradecen, porque al final es mucha implicación de tiempo y mucho tecnicismo también. Sí, a veces. Y luego todo esto. Sí, a veces cuando vemos aplicar todos estos planes, para algunas empresas les resulta una montaña a veces, ¿no? Y contar, pues, evidentemente, con soporte exterior como el vuestro siempre es importante, ¿no? Estamos hablando hoy de la brecha salarial y la de igualdad retributiva, pero desde G-Training hacéis otras formaciones enfocadas al mundo empresarial. Sí, en G-Training contamos con diferentes abanico de temáticas. Nosotros, claro, nos adaptamos mucho a nuestros clientes, que también tenemos en otras líneas de negocio, como puede ser el trabajo temporal, y hay diferentes sectores, diferente tipo de empresas, y nos hemos adaptado. Tenemos itinerarios formativos como para destacar mucho de habilidades, sobre todo, ¿no? Escuelas de liderazgo que trabajamos muy a medida con el cliente para esas competencias que hay que trabajar según el tipo de liderazgo, y muy práctico, ¿no? Nuestra metodología es muy aprender haciendo. Porque hoy en día, ¿no? Es como mejor se aprende, Totalmente. Y además divirtiendo. O sea, es aprender y si te diviertes, pues mucho mejor, ¿eh? Sí, nuestra metodología va por ese camino. Verónica, ya para ir finalizando, y para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran más información, contactar con vosotros, conocer empresarialmente cómo les podéis ayudar en su formación o acompañarles en todos estos cambios de los que hemos estado hablando, déjanos por favor alguna página o alguna forma que tengan de contactar con vosotros sin problema. Sí,
A nivel de correo podemos decir el de training, que claro. es gtraining.es @ggroup.com, gtraining.es @ggroup.com, y en página web puede ser la misma de G-Group Holding. Sí. Y allí están las líneas de negocio donde está G-Training. Y encantados de acompañarles en esta transformación. Pues Verónica, muchísimas gracias por participar en nuestro programa en esta ocasión para hablarnos de la brecha salarial y de la igualdad retributiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Un saludo, Verónica. Hasta luego. Chao. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y os recuerdo que os espero de nuevo mañana de 11 a 12 de la mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.